Alvarado Francisco. Muchas gracias, presidenta. Costarricenses, en el caso Sinar estamos ante uno de los casos de corrupción más explícitos y más graves que ha enfrentado el país. Y es un caso de corrupción hecho en este gobierno. No se lo pueden atribuir a ningún gobierno anterior como acostumbran a hacerlo. Y es grave no solamente por el uso perverso que se dio de recursos públicos destinados a publicidad, a pauta publicitaria, sino también por la intención que llevaba el uso de esos recursos, que es corromper a la prensa nacional usando a Sinar como un instrumento, un arma financiera para poder torcer el criterio editorial de muchos medios de comunicación. Y yo concuerdo con que hay mucho que hacer en pauta publicitaria del Estado para democratizarla, pero no da pie esto a utilizar a una institución del Estado, a una agencia, Sinar, para poder utilizarla como arma compulsiva amenazante a los medios de comunicación independientes y con eso corromper a la prensa nacional o intentar hacerlo, al menos como lo intentó este gobierno. La prensa, que ha sido un bastión de la democracia costarricense, se vio amenazada y se ve amenazada en conjunto con las acciones dirigidas, milimétricas de este gobierno para poder torcer criterios editoriales en favor de ellos. Y es que son adictos al autobombo, por supuesto. Les encanta desde el presidente para abajo hacerse autobombo y no le importa ningún medio de contención que tenga al frente. Lo que quieren es inflarse ellos mismos el globo. Y en este caso del Sinar lo hicieron de la forma explícita, organizada y dirigida para poder con eso tener su último objetivo, que es subastarse a la prensa nacional, ponerla de rodillas por el vil metal, por la pauta publicitaria del Estado. Y no fue poco lo que hicieron con estos recursos. Hicieron mucho carnaval con estos recursos. Estamos hablando que son más de 11.000 millones de colones que mal utilizaron en pauta publicitaria. Y ahí están las consecuencias y los compañeros que están aquí en las barras, funcionarios y exfuncionarios de Sinar, lo sintieron y lo saben. La manera como echaron a perder una institución como es la Agencia de Publicidad de Sinar para poder dirigirla a sus intereses. 11.000 millones de colones costarricenses que este gobierno malbarató, malutilizó, incluso pautando en medios de comunicación en criterio encontrado en contra de estudios técnicos científicos reales hechos por agencias propias de cada institución que pidieron no pautar en esos medios y no los contuvieron, siempre lo hicieron porque querían hacerse el autobombo del cual les gusta tanto. Son adictos a la imagen en este gobierno. Así es. Les encanta verse grandes y claro, en ese complejo de hormiga que les gusta verse la sombra en los atardeceres, eso es lo que pasan siempre, buscando alternativas. Y la torta la envolvieron bien en un título, por supuesto que muy atractivo, como siempre lo hacen en este gobierno, para poder embaucar a las personas y a la opinión pública. Le pusieron el título de democratización de la pauta estatal. Y claro, por supuesto, ese es el azúcar que le ponen a los insectos para que lleguen y digan qué bueno que están democratizando la pauta publicitaria. Pero eso no es el objetivo. El objetivo era, como siempre lo hacen en este gobierno, meter ahí en ese cartucho la perversidad de querer torcer a la prensa nacional. Y eso hay que decirlo con todas sus palabras. Este gobierno intentó corromper a la prensa nacional a través de la billetera del Estado costarricense. Las consecuencias están a la vista. Ahí tenemos funcionarios públicos amenazados con una reorganización. Tenemos la marca Sinar se vino al piso. Está totalmente desprestigiada, producto de que este gobierno la toqueteó, la pervirtió, la utilizó inadecuadamente. No tienen contención, no les importa la contención, les molesta la contención en este gobierno. No les gusta que les digamos la verdad, esa es la verdad. En este gobierno no les gusta la contención de ningún tipo y saben adornar todas sus perversidades a través de títulos rimbombantes como lo saben hacer. Por cierto que lo calibran muy bien para que
buen sector de la población les compre estas ideas. Pero costarricenses, aquí estamos ante un hecho doblemente perverso. Uso de recursos públicos malbaratados y segundo, atentar contra la honorabilidad editorial de la prensa nacional. Intentando chantajear a la prensa nacional con pautas si no hacían y si no se matriculaban con las propuestas de ellos a nivel de líneas editoriales. Este monto de 12.000 millones de colones costarricenses, para que tengan una idea, representa 1.500 casas de interés social de las muchas que este gobierno dejó de hacer hace rato. Eso es lo que hizo este gobierno. Ese monto, los 11.000 millones de colones, representa nada menos y nada más que casi medio millón de becas de Avancemos por mes. Eso es lo que estamos hablando. Son recursos públicos, pero ahí no brincan diciendo que no hay que cuidarlos. No, porque es parte de su sistema de hacerse ellos autopublicidad. Quiero decirles también que se comportaron al peor estilo de un grupo delictivo organizado. Incluso llegaron en el SINAR a esconder evidencia, actas desaparecidas, audios desaparecidos. Estamos hablando de un grupo que se organizó de punta a punta. Arriba en Zapote, desde el presidente para abajo, tomaban las decisiones con un séquito de suministros de Yes Man y Yes Woman que les gusta rodearse. Y además de ahí, organizaron abajo que desaparecieran actas y que desaparecieran audios. Eso es un grupo organizado para delinquir. Eso es armar el tinglado completo para que no queden huellas dactilares de lo que estaban planificando y planificaron desde Zapote directamente. Utilizaron al SINAR como un instrumento mediático de moneda de cambio para poder torcer voluntades o intentarlo al menos. Y lo hicieron en múltiples ocasiones. Lo hicieron directamente con los medios de comunicación y lo hicieron con las instituciones a nivel de pauta. La verdad es que uno en esto tiene una gran consternación al decir qué está sucediendo con este gobierno de Rodrigo Chávez Robles, que no tiene la menor intención de dejar nada ileso. Tiene el interés de quebrar por la mitad todos los sistemas que se le atraviesen para poder debilitar la institucionalidad, ya no solamente del Estado, la institucionalidad democrática, que significa una prensa independiente y una prensa clara y una prensa que puede estar segura que aunque esté de acuerdo o no con las líneas del gobierno, igual le van a pautar por los ratings que tiene y no por las sonrisitas o caritas felices que le haga el Estado costarricense. Eso no se puede tocar. La intención de este gobierno de subastar a la prensa nacional es imperdonable, es imperdonable. No podemos permitir que este gobierno se vaya a la libre sin señalarle esa falta de respeto al sistema democrático nacional. Nosotros estamos convencidos de que aquí se cometieron delitos, conductas delictivas muy claras, muy claras. Aquí estamos hablando de que hay tráfico de influencias, aquí estamos hablando que hay falsedad ideológica, aquí hay perversión de recursos públicos. Todos estos elementos en conjunto le son entregados al Ministerio Público, tal como lo piden aquí los compañeros del SINAR, para que sea el Ministerio Público, el órgano acusador del Estado costarricense, el que tome esto cuanto antes, porque no han parado de hacerlo. No creamos que se asustaron y echaron para atrás, no, decoraron un poco el queque para ver cómo salían del atolladero cuando estábamos en la comisión, pero igual siguen haciendo su jugadita de pautar y de querer torcer voluntades. Estoy claro que el Ministerio Público tiene mucho trabajo al frente que hacer, y aquí estamos hablando de personajes y funcionarios del más alto nivel, comenzando por el presidente Rodrigo Chávez Robles, que en audios queda claro hasta como incluso pide favorcitos y caprichitos, ¿verdad? Y antojitos para tal o cual persona cercana o afín a él. Ni se diga su acólito, el ministro de Comunicación, el señor Rodríguez Vives. También está ahí el famosísimo o tristemente famoso Federico Cruz Choreco, ¿verdad? Que todo lo que toca lo descompone, me parece, ¿verdad? O lo echa a perder. Ni se diga Fernando Sandí y el señor Alan Trigueros, que por contener sus puestos
por tener sus puestos, le entregaron el alma a la maldad. En lugar de responder a la institución que les da de comer, se entregaron a ciegas a la intención de este gobierno de pervertir el SINAR. Está sencillo, está claro. Aquí hubo un grupo organizado para delinquir, para actuar contra la hacienda pública, para actuar contra todo aquel que se les opusiera. Yo considero que esta conducta que mostraron ahora en gobierno tampoco debería sorprendernos mucho, porque ya en campaña lo estaban haciendo. En campaña no ocultaron una casa de campaña para comunicación, pues entonces migraron, de puntilla migraron hacia SINAR y ahí se acurrucaron todas estas figuras y figurillas para poder seguir haciendo las maldades. Y con la plata de recambio que le daban a los medios de comunicación afines al gobierno, se seguían pagando páginas y paginuchas e influencers que utilizan para basurear a todo aquel que se les opone en ese sistema de gobierno que tienen ellos. Esa es la ecuación de comunicación que usa este gobierno. El que se me opone lo basureo. Y por supuesto les queda muy fácil sacar la plata enjuagada del SINAR, usarlo como una lavandería y a partir de ahí entonces reenchuflar eso para atacar a toda aquella organización, persona o partido que se les oponga a ellos en su manera de gobernar. Perdón, dije gobernar, de las barbaridades que hacen cuando están ahora en el poder. Finalmente, quiero decirles que aquí no solamente el tema murió con el Poder Ejecutivo. Da mucha lástima ver también cómo instituciones importantes como el BCE, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, se prestó para esto. Porque el pavor a decirle que no a Rodrigo Chávez es generalizado entre todos ellos, ¿verdad? Y entonces su director actual, el señor Edwin Macís, ¿verdad? Se acomodó a todo el tema. Incluso cuando este servidor le habló del código de ética y que por qué él no denunció el caso público y explícito con que se dijo que habían utilizado el primer $1.000.000, ¿verdad? Resulta que el señor Macís dice que él no tiene potestad para poder denunciar un acto de corrupción. Eso es un cuento de niños y de niños de kinder, porque la verdad es que sí tuvo que haberlo hecho y no lo hizo por métrica salarial, se llama eso, por cuidar, vean, los 11,000 o 15,000 dólares mensuales que le caen en el bolsillo todos los meses. Costa Rica no merece esos funcionarios, no los merece, este país vale mucho más. Y este tipo de informes como el que estamos viendo acá es un informe que vale la pena que este plenario vote a favor y que le pidamos al Ministerio Público que siente las responsabilidades en cada uno de los funcionarios y funcionarias que se carnavaleó la agencia del SINAR. El tiempo que me queda, Presidenta, se lo paso al resto de mi fracción. Muchas gracias.